Buenos días, vamos a hablar acerca de hepatitis agudas por virus. La definición de hepatitis viral aguda es una infección hepática causada por virus y caracterizada por alteraciones clínicas y de laboratorio que duran menos de 6 meses. Cuando estas alteraciones duran más de 6 meses, estamos hablando entonces de una hepatitis crónica. Los virus que con más frecuencia causan hepatitis aguda se muestran en la diapositiva. Son el virus A, el virus E, el virus B y el virus C. El virus A y el virus E se transmiten por vía digestiva, es decir, por vía fecal oral, y no evolucionan hacia la cronicidad, mientras que el virus B y el virus C se transmiten por vía parenteral y sí evolucionan hacia la cronicidad. De todos los virus, solamente el virus de la hepatitis B tiene diferente genoma, ya que tiene un ADN, mientras que el resto tiene ARN en su genoma. Y la epidemiología de las hepatitis virales en México ha sido estudiada de una forma muy exhaustiva. En este estudio, realizado del año 2000 a 2007 con 192.588 pacientes, se observa que alrededor del 80% de los individuos tenían contacto previo con el virus de la hepatitis A. Es decir, podemos decir entonces que la prevalencia de la hepatitis por virus A en la población mexicana es de alrededor del 80%. Virus C, la prevalencia es del 6%, las hepatitis por virus B son del 3.3% y otras hepatitis el 11%, entre las cuales muy seguramente se encuentra el virus de la hepatitis E. La prevalencia de la hepatitis por virus E en México también ha sido estudiada y en este estudio de 588 pacientes a los cuales se les hizo determinación de los anticuerpos contra el virus E, encontramos que en sujetos controles el 10% de la prevalencia. Aquí encontramos que en los pacientes que tenían cirrosis la prevalencia es más alta, pero seguramente es porque existen en estos individuos inmunosupresión. Pacientes obesos y con diabetes mellitus, la prevalencia fue de 17% y pensamos que la razón es la misma, de que estos pacientes por lo general se encuentran inmunosuprimidos. Una cosa muy importante es que en pacientes adictos a drogas, inclusive drogas parenterales, la prevalencia es baja, lo que habla que este virus no se transmite por vía parenteral, sino como dijimos antes, se transmite por vía fecal oral. Este mapa mundial nos muestra la distribución del virus de la hepatitis A. Como pueden ver, México se encuentra dentro de los países con la prevalencia más alta, junto con países del resto de la América Latina, de África y de Asia. Estos países comparten un factor común y es la deficiencia en cuanto al desarrollo económico y social. Entonces, esta hepatitis, desgraciadamente, es una hepatitis que prevalece en países en donde existen deficiencias en este tipo de medidas de higiene. Y esto lo podemos observar en diferentes áreas de México. México, como todos sabemos, tiene mosaicos de desarrollo económico diferente. Por ejemplo, el norte está más desarrollado que el sur y que el centro, con excepción de la Ciudad de México.
En este estudio de alrededor de 5,000 pacientes a los cuales se les hizo determinación de anticuerpos contra el virus A, encontramos que en el norte y en la Ciudad de México la prevalencia de esta hepatitis es menor que en el centro y el sur de México, lo que habla acerca de lo que les dije hace unos momentos, de que esta hepatitis está ligada o está asociada a deficiencia de desarrollo social y desarrollo económico. Si observan en esta diapositiva, alrededor de los 20 años se observa el pico de mayor prevalencia en esta población. Los factores de riesgo que se encontraron en este estudio fue el residir en entidades sureñas, localidades rurales, familia con bajos ingresos, limitación de servicios sanitarios como es el agua y drenaje. De acuerdo con la forma en que se transmite esta hepatitis, o sea, el virus, la hepatitis por virus A, los grupos de riesgo son los que se muestran en esta diapositiva. Niños de escuelas primarias y guarderías, prisioneros, internos de hospitales para enfermedades mentales, sujetos que ingieren agua o alimentos contaminados y en catástrofes naturales debido a las deficiencias en las medidas sanitarias, además en practicantes de sexo no seguro. Las manifestaciones clínicas de la hepatitis viral son comunes para todos los tipos de virus, excepto para el virus C, y de ese vamos a hablar un poco más adelante. Estas manifestaciones clínicas las podemos dividir en varias fases. La fase prodrómica, que se caracteriza porque se presentan síntomas inespecíficos como dolor epigástrico y en cuadrante superior derecho, fatiga, dolor muscular, cefalea, náuseas y vómitos. Muy parecido este cuadro a una gripa. Posteriormente se presenta la fase ictérica, que es cuando se presenta tinción amarilla en las conjuntivas y en la piel, a consecuencia de una hiperbilirrubinemia. Desaparecen los síntomas de la fase prodrómica y puede aparecer prurito. En esta fase es cuando el individuo se percata de que tiene un problema hepático y acude por lo general con el médico. Una cosa muy importante es que en los niños la mayor parte de las hepatitis de este tipo, la hepatitis A, son de tipo anictérico, es decir, que no tienen ictericia y en la mayor parte de las veces pasa inapercibido. En los exámenes de laboratorio vamos a encontrar por lo general elevación de las enzimas, de las transaminasas, como son la SAT y la ALA, por arriba de 500 unidades internacionales por mililitro o de 1000, bilirrubina total alta, fosfatasa alcalina alta y gamma GT elevada. En el examen físico vamos a encontrar una hepatomegalia dolorosa y, por supuesto, en caso de que ya exista la fase ictérica, vamos a encontrar ictericia conjuntival e ictericia de la piel. ¿Cuál es la evolución de los marcadores inmunológicos y clínicos a partir de que el paciente se infecta? En esta diapositiva lo podemos ver de una manera clara. Cuando el paciente se infecta, vean ustedes cómo aquí empieza a haber eliminación fecal de los virus. Es decir, el paciente es altamente infectivo, inclusive antes de que el paciente manifieste los síntomas clínicos de la enfermedad. Lo primero que se empieza a elevar son las transaminasas. Se eleva la ALT, aparecen los síntomas, aparece posteriormente la ictericia, se eleva el anticuerpo contra el virus A, variedad IgM, que es el primero que se eleva, y a medida de que pasa el tiempo van desapareciendo todas estas alteraciones,
Primero desaparecen los síntomas, desaparece la ictericia, desaparece la hipertransaminasemia y desaparece el anticuerpo IgM contra el virus A. Y se eleva de una forma permanente cuando ya hay resolución de la hepatitis el anticuerpo contra el virus A, variedad IgG, y este se mantiene elevado durante toda la vida y le confiere inmunidad permanente al individuo. Por lo general, es una hepatitis benigna, ya que menos del 1% puede ser grave. El pronóstico es bueno en los niños, pero a medida de que se presenta en edad más avanzada, el pronóstico es menos bueno. Vamos a ver la evolución de los marcadores inmunológicos y clínicos de la hepatitis por virus E. Cuando se contagia el paciente, vamos a ver que al igual que lo que pasa con la hepatitis A, se empieza a observar eliminación en las heces fecales del virus. Inmediatamente se eleva las enzimas, la ALT, aparecen los síntomas que ya mencionamos y aparece el anticuerpo IgM contra el virus E, muy semejante a lo que sucede con la hepatitis A. A medida de que pasan las semanas, van desapareciendo todos estos marcadores clínicos y biológicos, ¿verdad? Y desaparece el anticuerpo IgM contra el virus E y se eleva el anticuerpo IgG contra el virus E y se mantiene elevado prácticamente de por vida y este anticuerpo le confiere también inmunidad permanente al individuo. Esta hepatitis es de buen pronóstico en forma general, sin embargo, cuando afecta a mujeres embarazadas por razones que no se conocen, puede haber hasta un 20% de mortalidad. ¿Cuál es el mejor método para prevenir la hepatitis A y la E? Pues es la educación, la mejora de los sistemas de drenaje y la calidad de agua para consumo humano, es decir, lavarse las manos y mantener una higiene lo más estricta posible antes de ingerir alimentos o bebidas. El tratamiento de la hepatitis A y también de la hepatitis C es medidas no específicas, es decir, no se deben de dar medicamentos que no estén justificados. Se debe dar reposo relativo al paciente, buena alimentación, tratamiento sintomático, si tiene fiebre, dar un antipirótico, si tiene náuseas, dar un antiemético, etcétera, etcétera. Y repito, no hay justificación de dar antivirales. No dar medicamentos que no sean necesarios y solamente monitorear en forma clínica y de laboratorio de una manera mensual los exámenes de laboratorio hasta que exista una recuperación total del paciente. Vamos a ver ahora la hepatitis B. Aquí mostramos un mapa mundial de la distribución de la hepatitis B y vean cómo México se encuentra dentro de los países con prevalencia baja. Si lo comparamos con Estados Unidos y con Europa, la prevalencia es semejante. Aquí hay tres causas por las cuales la prevalencia de esta enfermedad es baja en nuestro país. Uno, hay un control muy importante en los bancos de sangre para transfundir sangre. Es decir, prácticamente la hepatitis post-transfusional por el virus B ya desapareció en nuestro país. En segundo lugar, la drogadicción, que es una de las formas en que se puede contagiar esta enfermedad. En nuestro país la drogadicción por vía parenteral es muy rara o tiene muy baja frecuencia.
Y en tercer lugar, debido a la vacunación universal. Hace algunos años ya se introdujo en nuestro sistema de salud la vacunación a los niños, la cual se aplica la primera dosis antes de los 7 días de nacido, a los 2 y a los 6 meses. Después y confiere alrededor de un 98 a un 99% de efectividad y protección alrededor de 20 años. De acuerdo con la forma en que se transmite este virus, tenemos diferentes grupos de riesgo. Por ejemplo, ya dije, los drogadictos parenterales. Este virus se contagia y eso hay que tomarlo muy importantemente como un factor de transmisión, inclusive en nuestro país, la transmisión sexual. Así que la promiscuidad sexual es una forma de contagio muy importante todavía en nuestro país. Los tatuajes, perforaciones, el personal médico, paramédico y de laboratorio de enfermería son grupos de riesgo porque manejan fluidos y sangre de los pacientes que pudieran estar contaminados. Y los productos de madre con antígeno E y antígeno de superficie positivos en las zonas de alta prevalencia también se consideran como un grupo de riesgo. ¿Qué pasa en los adultos que se infectan por este tipo de virus? En primer lugar, pues da una hepatitis aguda y el 1% de esta hepatitis aguda puede ser fulminante, es decir, grave, de tal manera que requiere internamiento en terapia intensiva y a veces trasplante de urgencia. Sin embargo, la mayor parte de las veces, del 85 al 90%, hay recuperación completa. Y solamente del 10 al 15% de los adultos infectados pueden tener enfermedad crónica. Los pacientes que desarrollan enfermedad crónica pueden evolucionar hacia cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Este virus, el virus B, se considera como uno de los más carcinógenos en la naturaleza. En los niños o en los productos de madres con antígeno A y antígeno de superficie positivos, la cronicidad, vean que es muy alta, hasta del 90%, cuando en los adultos la cronicidad es de un 10 a un 15%. Entonces, aquí en esta parte hay un problema muy importante y se sugiere tratar a estos niños que son producto de madres con los antígeno E y antígeno superficie positivos inmediatamente después de nacer con vacuna y con gamma globulina hiperinmune específica para virus B. Vamos a ver cuál es la evolución clínica e inmunológica de la hepatitis agudas por virus B. Cuando el paciente se contagia, como ven aquí en esta diapositiva, lo primero que aparece es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Aparece también marcadores de replicación viral alta como el de la DNA polimerasa, DNA viral y el antígeno E de la hepatitis B. Las enzimas hepáticas se elevan, la ALT, los síntomas aparecen, se eleva el anticuerpo anticor total contra el virus de la hepatitis B, y aquí en esta parte, en las primeras semanas, 2 semanas, la infección está en efervescencia, por así decirlo. Si la infección va a resolverse, entonces empiezan a desaparecer diferentes marcadores clínicos y biológicos de la forma siguiente. Empieza a desaparecer la hipertransaminasemia, las transaminasas se normalizan, desaparecen los marcadores de replicación viral alta, como es la DNA polimerasa, como es la DNA viral, el antígeno E,
se transforma en anticuerpo contra el antígeno E y la replicación viral se hace baja, es decir, está lista para depurar de una manera completa la enfermedad. Cuando la enfermedad alrededor de los 4 meses o 5 meses se resuelve, desaparece el antígeno de superficie y empieza a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Este anticuerpo contra el antígeno de superficie se va a permanecer elevado durante muchos años, alrededor de 20 años, y le va a conferir inmunidad al individuo contra este virus. Desaparece también el anticuerpo, el anticor IgM y se queda elevado el anticor total. De tal manera que en un individuo que ha resuelto esta enfermedad en menos de 6 meses, lo único que vamos a encontrar como marcador de que este individuo estuvo en contacto con la infección va a ser el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticor total. Los demás marcadores clínicos y biológicos van a ser negativos. Existen dos tipos de inmunización contra la hepatitis viral aguda B. La inmunización activa, que es mediante la vacuna. Esta vacuna se da al nacer, en vacunación universal, a los 2 meses y a los 6 meses, y en adultos se debe de administrar en grupos de riesgo, como los que ya revisamos en una diapositiva anterior. 3 dosis dan un 95% de efectividad, 95 a 98%, y dura alrededor de 20 años la protección. La inmunización pasiva se da mediante inmunoglobulina antihepatitis B. Tiene grandes cantidades de anticuerpos de la hepatitis B extraídos de la sangre humana donada. El efecto es inmediato de protección, no es como la vacuna que tarda 1 mes, 2 meses para dar la protección. Aquí la inmunoglobulina da un efecto inmediato de protección. Se aplica en individuos contaminados con fluidos de pacientes con la infección activa y se aplica en la transmisión vertical de la infección a bebés con madre que tiene antígeno de superficie positivo y antígeno E, como también lo mencionamos en una de las diapositivas anteriores. En estos bebés, repito, se debe de dar tanto la vacuna como la inmunoglobulina antihepatitis B en forma simultánea. El tratamiento de la hepatitis por virus B es, al igual que la hepatitis A, medidas no específicas: reposo relativo, buena alimentación, tratamiento sintomático, no dar antivirales. Y no se da porque la mayor parte de las veces, hasta el 85-90% de los casos, pueden resolverse de una manera espontánea. No dar medicamentos necesarios y hacer un monitoreo clínico y de pruebas de funcionamiento hepático mensuales hasta que el paciente se normalice. Del 10 al 15% de los pacientes puede hacerse crónica, y si se hace crónica, entonces ahí sí tratar como una hepatitis crónica con antivirales, pero ese es un tema aparte que lo van a revisar en otra ocasión. Finalmente vamos a hablar de la hepatitis C. Esta hepatitis tiene algunas características especiales. Aquí vemos un mapa mundial de la distribución de la hepatitis C y vemos que nuestro país tiene una prevalencia baja. Inclusive, si se fijan bien, más baja que en Estados Unidos y que algunos países europeos como Francia. ¿Por qué nuestro país tiene una prevalencia más baja? Porque actualmente a nivel global, a nivel mundial, esta hepatitis se transmite más por drogadicción parenteral y en nuestro país, como lo señalé hace algunos momentos, todavía no está muy extendida esta práctica.
La otra forma, la forma post-transfusional, debido a los controles que hay en los bancos de sangre, pues prácticamente ya desapareció en nuestro país. Entonces, los países en donde la prevalencia sigue estando alta es precisamente porque la drogadicción parenteral sigue estando muy extendida. Sin embargo, es una enfermedad muy especial, muy alarmante, debido a que da pocos síntomas, y ya cuando da síntomas, el sujeto ya tiene enfermedad hepática crónica, incluso una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma. Y vamos a verlo más adelante cómo se da esto. Para empezar, las vías de transmisión de la hepatitis por virus C, como dije anteriormente, en forma general, esto no quiere decir que sea en nuestro país, en forma general es por el abuso de drogas inyectadas, es decir, inyectadas o usadas por vía parenteral, hasta el 60% de los casos. Esta enfermedad también puede transmitirse por vía sexual, alrededor de un 15%, transfusional, y estamos hablando de transfusiones que se hicieron antes de 1990, que fue el año cuando se contó con un sistema de detección de marcadores de este virus en los bancos de sangre. Pues todo lo que se transfundió antes de este año pudo haber estado contaminado, y como es una hepatitis que dura décadas y que además da una cirrosis hepática en un lapso de 2 a 3 décadas, entonces actualmente estamos viendo pacientes con cirrosis hepática que fueron contagiados desde antes de 1990. Otra vía de transmisión es hemodiálisis, y en un 10% de los casos no se encuentra o no se obtiene claramente la vía por la cual se transmitió esta enfermedad. ¿Qué pasa con un individuo que se contagia por virus C? Estamos viendo que aparece una infección aguda. La infección aguda, por lo general, es asintomática, entonces, como decía hace unos momentos, pasa desapercibida. Se tarda décadas para dar lugar a una infección crónica. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. La minoría se resuelve de una forma espontánea, mientras que la inmensa mayoría de estos sujetos, la infección se hace crónica, es decir, una hepatitis crónica del 50 al 85% de los pacientes, y 20 a 30 años después, acuérdense lo que dije hace unos momentos, aparece una cirrosis hepática en el 2 al 20% de los pacientes. Una vez que hay cirrosis hepática, hay dos vías. O hay una falla hepática con descompensación en el 2 al 5% de los pacientes. Estos pacientes son candidatos a trasplante hepático, y esta infección es una de las causas más frecuentes de trasplante, de indicación para trasplante hepático en nuestro país. Y la otra vía es que el paciente tenga un carcinoma hepatocelular, lo cual se observa en el 1 al 4% de los pacientes, lo que le ocasiona por lo general muerte. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como ya lo he venido señalando, la mayor parte de las veces no hay ninguna manifestación clínica, es asintomática. Cuando hay síntomas, no se conoce exactamente la proporción, sin embargo, se piensa que a lo mejor es la minoría, un tercio o un 20% de las veces hay ictericia, mientras que la mayoría de las veces los pacientes tienen una hepatitis C anictérica. Vamos a ver la evolución clínico-inmunológica de esta infección. Cuando el paciente se contagia por el virus,
vean lo que ocurre. Hay elevación de las transaminasas, sin embargo, las transaminasas no se elevan mucho, como en el caso del resto de las hepatitis virales. Se pueden elevar cuando mucho en 100, 200, 300 miliunidades, unidades internacionales por mililitro. Mientras que en el resto de las hepatitis la elevación es por arriba de 500 o de 1000. En segundo lugar, la elevación es intermitente, es decir, hay un sube y baja, de tal manera que podemos nosotros hacer una medición aquí a este nivel y las transaminasas pueden ser normales y eso nos da un dato falso de una hepatitis aguda por este virus. Otro dato importante es que los anticuerpos contra el virus C por ELISA son tardíos y aparecen alrededor de la semana 20, mientras que son detectables alrededor de la semana 30 aproximadamente. El único marcador biológico que nos puede hacer detectar esta enfermedad es el RNA del virus de la hepatitis C por PCR o por un examen especial que no se encuentra disponible en todos los laboratorios. El tratamiento de la hepatitis por virus C aguda, pues si es que la logramos diagnosticar, pues se puede intentar dar interferón pegilado o ribabilina o antivirales de acción directa nuevos, con un intento de reducir la frecuencia de la evolución hacia la cronicidad. Sin embargo, la indicación para dar estos medicamentos es en pacientes ictéricos y muy sintomáticos, en donde la probabilidad de depurar el virus es mayor. Muy bien, con esto terminamos este tema. Les agradezco mucho su atención. Gracias.